Bienvenido a las técnicas de diferenciación. Hoy estaremos cubriendo la regla constante, la regla de poder, la regla múltiple constante y la regla de suma y diferencia. El objetivo de este video será encontrar derivados mediante las reglas mencionadas anteriormente. Me gustaría comenzar mirando el gráfico. Aquí tenemos el gráfico de una función constante, y lo que vamos a hacer es plantear los valores de los derivados en varios puntos. Entonces, cuando comenzamos a animar este punto que puedes ver en rojo, está graficando el valor del derivado en el correspondiente valor x. Recuerde que el valor del derivado sería la pendiente de la línea tangente en el valor x dado. Lo que vemos aquí es que el derivado siempre es igual a 0 hexanewtones cualquier punto de una línea horizontal, y hopefully eso tiene sentido. Si tenía que escoger un punto en la línea horizontal y dibujar una línea tangente, por supuesto sería la misma línea con una pendiente de 0 que nos trae a nuestra primera regla derivada, la regla constante. El derivado de una constante es 0, es decir, si c es un número real, puede el derivado de c con respecto a x sigue igual a 0. Apareja ejemplos rápidos. El derivado de 5 con respecto a x sería 0. El derivado de pi con respecto a x sería 0. Recuerde pi es también una constante. A continuación, miraremos la regla de energía, pero primero quiero volver y mirar algunos gráficos, y ver si podemos ver un patrón entre una función y sus derivados. En este caso, estamos mirando una línea. Recuerda, una línea es una función de grado 1. Al animar este punto, otra vez el derivado será trazado en rojo, y podemos ver el patrón aquí. Tenemos una función de grado 1, y el derivado es de grado 0. Si miramos una función de grado 2 o una función cuadrática y trazamos su derivado en rojo, podemos ver que la función de grado 2 tiene un derivado de grado 1. Si posito este punto, podemos ver que el derivado tiene un valor de -2 que representaría la pendiente de esta línea tangente. Vamos adelante y miremos una función de grado 3. Animaremos el punto y trazamos el derivado, por lo que aquí hay una función de grado 3, y podemos ver que el derivado es cuadrático o grado 2. Otra vez, si tuvo que hacer la pausa de la línea tangente, digamos aquí a la derecha x igual -2, el valor de la función roja, parece que sería -12. Nos diría la pendiente de nuestra línea tangente. Entonces, vemos un patrón aquí. Resumemos el patrón que acabamos visto. La regla de poder, si n es un número racional, entonces la función es diferenciable, y la derivada de x al poder de n respecto de x es igual a n por x al poder de n, 1. Para encontrar el derivado, multiplicamos por nuestro exponente actual y luego nuestro nuevo exponente tenemos que restar 1. Vimos el grado de las funciones que graficamos disminuye por 1 cuando encontramos su derivado. Esta regla verifica los patrones que vimos. Ahora, por supuesto, podemos probar esta fórmula usando una definición limitada de derivado. Si usted mira cualquier libro de texto de cálculo, la mayoría de las pruebas estará aquí. Si eres curioso, te animo a que lo mires. Bueno, el derivado de x al poder de 5 sería igual a 5, será el coeficiente, y el nuevo exponente será 5, 1. Así que nuestro derivado sería 5x al poder de 4. Ahora estos próximos dos ejemplos no se adaptan a la forma de esta fórmula, entonces, lo que vamos a tener que hacer es reescribir esto para que se ajuste. Lo que quiero decir con eso es que tenemos que reconocer que el cúbito de x es el mismo que x para la potencia de 1,3. Así que nuestro derivado sería 1,3x al 1,3, que sería 1,3x al poder de -2,3. Simplificando esto, tenemos 1,3. Ahora si muevo esto al denominador del curso sería convertirse en x al poder de 2,3. Nuestra función original fue en forma radical, por lo que vuelvo a convertirla en forma radical. Así que esto sería la raíz cúbica de x cuadrado. Este siguiente derivado, necesitamos mover esto al numerador, para tener x al poder de -2. Ahora, encontraré el derivado de esto, sería -2xx al poder de -2,
un que sería igual a menos 2xx al poder de menos 3. De nuevo, simplificando, moviendo la x al menos 3. En el denominador cambiaría el signo del exponente, por lo que nuestra respuesta final sería dividida por x al 3. De acuerdo, las siguientes dos reglas. La próxima regla es la regla múltiple constante. Si f es una función diferenciable y c es un número real, entonces cxf también es diferenciable y el derivado debe ser cx el derivado de f de x. Entonces, ¿qué dice esta fórmula? Si quiero encontrar el derivado de 3x cuadrado con respecto a x, sería 3x el derivado de x cuadrado. Bien, el derivado de x cuadrado sería 2x a la potencia de 2 menos 1, por supuesto, nos daría 1, por lo que nuestro derivado igual 6x. En este próximo ejemplo lo primero que veo no hay exponente en x por supuesto, es un implícito 1, así que iré adelante y pondré eso aquí. Así que el derivado de esto sería igual a 1 2x el derivado de x al primero que sería un xx al 1, 1 sería 0. Así que sabemos que 1 2 por 1 es igual a 1 2xx al 0, pero por supuesto x al 0 es a Siemens también 1. Tan nuestro derivado igual 1 o 2. La próxima regla, las normas de suma y diferencia, el derivado de f de x más barra g de x respecto de x igual el derivado de f más barra el derivado de g. Esencialmente, si quiero encontrar el derivado de este ejemplo, solo debo encontrar el derivado de cada término. Así que si quiero tomar el tiempo, podía reescribirlo como 3 derivados individuales. Por supuesto, mirando el segundo plazo, tendré que escribir esto en forma de exponente racional y también moverlo al numerador, por lo que es x al medio hexanewton el denominador. Si me movimo, vamos a tener 5x al poder de menos 1 o 2. El derivado de 8. Ahora a veces saltaremos este paso, pero lo mostraré aquí. Ahora aplicaremos la regla de poder a cada uno de estos términos para encontrar el derivado, así que tenemos 2 por 7x al poder de 6, 5. X menos 1 2x a la potencia de menos 1 2, 1 sería menos 3 2. El derivado de 8, por supuesto, sería 0. Simplificemos. Tenemos 14x al 6 grados más 5 2x al poder menos 3 2. De nuevo, podemos mover esto al denominador para hacerlo un exponente positivo. Para simplificar esto, moveré la x al denominador para hacer la x al poder de 3 2. Bueno, espero que ayude a explicar algunas reglas derivadas básicas. Gracias por ver. Mi siguiente video tratará las aplicaciones de estas reglas.